Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Özkan Yaslı. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El mundo del espectáculo turco se ha visto sacudido por una noticia impactante. El famoso cantante y actor Özkan Deniz sufrió un infarto que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos. Pero lo que más ha sorprendido a sus seguidores es que, en medio de su recuperación y aún luchando por su vida, le propuso matrimonio a Aslı, su pareja actual. La noticia ha generado una gran conmoción entre sus seguidores, quienes han expresado tanto su preocupación por la salud del actor como su asombro por su inesperada decisión de comprometerse en un momento tan delicado. Özkan Deniz, que ha sido una de las figuras más destacadas del cine y la televisión turca, ahora enfrenta una nueva etapa en su vida tras haber estado al borde de la muerte. Pero, ¿qué sucedió realmente? ¿Qué lo llevó a hacer una propuesta de matrimonio en un momento tan crítico? Aquí te contamos todos los detalles de esta historia que ha dejado a todos sin palabras. El infarto que casi le cuesta la vida. Todo ocurrió en la madrugada del pasado fin de semana. Según fuentes cercanas, Özkan Deniz comenzó a sentir un dolor intenso en el pecho mientras se encontraba en su casa. Al principio, pensó que era solo estrés o fatiga acumulada debido a su apretada agenda laboral. Sin embargo, con el paso de los minutos, los síntomas se hicieron más severos: dificultad para respirar, sudoración extrema y mareos. Alarmado por la gravedad de la situación, su pareja, Aslı, llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos y, tras una evaluación rápida, confirmaron que se trataba de un posible infarto agudo de miocardio. Cada segundo era vital, comentó uno de los paramédicos que atendió al artista. Sabíamos que su vida estaba en peligro y que debíamos actuar con rapidez. Fue trasladado de urgencia a un hospital privado en Estambul, donde fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Los médicos confirmaron que Özkan Deniz había sufrido un infarto severo, pero afortunadamente lograron estabilizarlo tras someterlo a un tratamiento inmediato. Tras varias horas críticas, el cantante y actor logró recuperarse lo suficiente para hablar con sus seres queridos. Lo que nadie esperaba era que, en medio de su recuperación, haría una declaración que cambiaría su vida para siempre. Una propuesta de matrimonio en cuidados intensivos. Mientras aún estaba en la UCI, conectado a monitores y bajo supervisión médica constante, Özkan Deniz sorprendió a todos al pedirle matrimonio a Aslı. Según testigos presentes en el hospital, la escena fue emocionante y llena de significado. Con la voz aún débil y los efectos del infarto recientes, Özkan tomó la mano de su novia y le dijo: «Si esta noche hubiera sido mi última, mi mayor arrepentimiento habría sido no haberte pedido que fueras mi esposa. He vuelto de la muerte, y no quiero perder más tiempo. ¿Te casarías conmigo?». Aslı, visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas y, sin dudarlo, dijo que sí. En ese momento, el personal médico, los familiares y los amigos presentes en la habitación fueron testigos de uno de los momentos más inesperados y emotivos de la vida del actor. «Fue un momento increíble», dijo una fuente cercana a la pareja. Después de estar al borde de la muerte, Özkan decidió que quería hacer oficial su amor. Fue como una escena de película, pero esta vez era real. ¿Qué llevó a Özkan Deniz a tomar esta decisión? Las personas cercanas al artista han revelado que, tras el infarto, Özkan Deniz experimentó un cambio de perspectiva sobre la vida. Cuando pasas por algo así, te das cuenta de lo frágil que es la existencia y de lo que realmente importa, habría dicho el actor a sus amigos tras el incidente. Se sabe que Özkan y Aslı mantenían una relación estable desde hace tiempo, pero hasta ahora no habían dado el paso hacia el matrimonio. Algunos rumores sugerían que el actor aún tenía dudas o que prefería esperar el momento adecuado. Sin embargo, después de enfrentar la posibilidad real de la muerte, se dio cuenta de que no quería seguir postergando sus sentimientos. Me di cuenta de que lo único que quiero es estar con ella.
No hay nada más importante que el amor, habría dicho a su círculo cercano. La reacción de su familia y amigos. La noticia de la propuesta de matrimonio fue recibida con emociones encontradas por parte de la familia y amigos del actor. Por un lado, muchos de ellos se mostraron felices de que Ozcan estuviera vivo y recuperándose. Sin embargo, algunos también expresaron preocupación por si su decisión había sido impulsiva debido al impacto emocional del infarto. Estamos felices por él, pero también queremos asegurarnos de que esté tomando decisiones con claridad y no solo por la emoción del momento, comentó un amigo cercano. Por su parte, Ashley ha demostrado estar completamente comprometida con su relación y ha estado a su lado en cada momento de su recuperación. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que ella también ha estado reflexionando sobre su futuro juntos y que está emocionada por comenzar una nueva etapa con el actor. ¿Cómo está actualmente la salud de Ozcan Deniz? Tras varios días en el hospital, los médicos han confirmado que Ozcan Deniz está fuera de peligro, pero deberá seguir un tratamiento y llevar un estilo de vida más saludable para evitar futuros problemas cardíacos. Entre las recomendaciones médicas, se incluyen reducción del estrés, alimentación saludable y controlada, ejercicio moderado, chequeos médicos regulares. Los expertos han indicado que su recuperación será gradual, y aunque podrá volver a sus actividades profesionales, deberá hacerlo con precaución. El futuro de la pareja y la boda en el horizonte. Con el compromiso ahora confirmado, todos se preguntan cuándo será la boda de Ozcan Deniz y Ashley. Aunque aún no han anunciado una fecha oficial, fuentes cercanas aseguran que la pareja planea casarse en los próximos meses, probablemente en una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos. Después de lo que hemos pasado, no quiero esperar más. Quiero comenzar esta nueva etapa de mi vida con la persona que amo, habría dicho el actor. Los fans de Ozcan Deniz han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, celebrando su recuperación y felicitándolo por su compromiso. Ahora, todos esperan con ansias el próximo capítulo de esta historia, que ha demostrado que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede brillar con más fuerza que nunca. ¿Será esta la historia de amor definitiva para Ozcan Deniz? El tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que este infarto no solo le hizo enfrentar la muerte, sino también encontrar el verdadero significado de la vida y el amor. Ozcan Deniz, he vuelto de la muerte su lucha por la vida, su inesperada propuesta de matrimonio y su futuro tras el infarto. El famoso cantante y actor Ozcan Deniz ha vivido uno de los momentos más difíciles de su vida tras sufrir un infarto severo que lo llevó a cuidados intensivos. Pero lo que ha sorprendido aún más al público ha sido su inesperada propuesta de matrimonio a su pareja, Ashley, mientras aún se encontraba en el hospital. Este giro dramático en su vida ha dejado a sus seguidores impactados y ha generado un sinfín de preguntas: ¿cómo está su salud tras el infarto? ¿Qué lo llevó a proponerle matrimonio en un momento tan crítico? ¿Cómo reaccionaron su familia y amigos ante esta decisión? A medida que Ozcan Deniz se recupera, han surgido más detalles sobre la difícil experiencia que enfrentó, su relación con Ashley y cómo este episodio ha cambiado su visión de la vida. El infarto que casi lo lleva al límite. El drama comenzó en la madrugada del pasado fin de semana, cuando Ozcan Deniz, de 51 años, comenzó a sentirse mal en su casa. Al principio, creyó que era simplemente cansancio o estrés acumulado por su intensa agenda de trabajo. Sin embargo, los síntomas pronto se volvieron alarmantes. Dolor opresivo en el pecho, que se extendía hacia su brazo izquierdo. Sudoración intensa y dificultad para respirar. Mareos y debilidad extrema. Su pareja, Ashley, quien se encontraba con él en ese momento, se asustó al ver que Ozcan tenía problemas para mantenerse en pie y llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.